Se intensificó la llegada de elementos de la Defensa y la Guardia Nacional a Michoacán. El gobierno mexicano acaba de desplegar una unidad militar de élite para capturar a los miembros del cártel responsables del brutal asesinato de uno de los alcaldes más valientes de México. Lo llamaban el Bukele mexicano porque, en vida, el alcalde Carlos Manzo libró una sangrienta guerra contra los cárteles y terminó pagando con su vida. Pero la búsqueda de sus haces nos ha desencadenado una de las mayores ofensivas contra los cárteles en la historia de México. Desde el terror de la fiesta de las velas, hasta la persecución de sus máximos líderes, en este video te mostraremos cómo se desplegaron fuerzas de élite contra los cárteles luego de esta tragedia. Uruapan, la segunda ciudad más grande de Michoacán, ha sido azotada por la violencia de los cárteles. Manzo fue un defensor acérrimo de la seguridad pública. En los últimos meses, solicitó repetidamente ayuda al gobierno federal y pidió a los cárteles que dejaran en paz a la población civil. Por lo tanto, según la información disponible, este nuevo grupo de élite estaría integrado únicamente por los miembros más confiables del ejército mexicano, la Marina y un selecto grupo de la Guardia Nacional. La policía no tendría ningún papel en ello, y eso se debe a que la historia ha demostrado que toda gran operación que fracasa en México casi siempre fracasa de la misma manera. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante la larga búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante meses, la Marina mexicana rastreó sus casas de seguridad en Culiacán y Mazatlán. De hecho, allanaron más de media docena de ellas en la ciudad y otros pueblos. Pero cada vez que lo acorralaban, el narcotraficante siempre iba un paso por delante. Eso fue hasta que la Marina se hizo cargo de toda la operación y coordinó esta redada que finalmente condujo a su captura definitiva en 2016. Precisamente para ese tipo de operaciones se está entrenando este nuevo grupo de élite, redadas urbanas, guerra en la jungla y misiones de captura de alto riesgo. Según algunos informes, incluso se están entrenando junto a las fuerzas especiales estadounidenses que se han desplegado discretamente al otro lado de la frontera en una misión antiterrorista. Esta vez, no solo apuntan a los miembros de base de los cárteles, sino que van directamente a por los líderes, los hombres que controlan Michoacán, Jalisco y los estados fronterizos, donde la autoridad federal lleva años perdiendo terreno. Pero lo que desencadenó esta búsqueda fue el brutal asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez frente a cientos de personas, la misma noche en que su ciudad debía celebrar su día. Los hechos ocurrieron inesperadamente hace unas horas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán. El video, que ahora es público y que él mismo publicó en sus redes sociales, es muy claro. Para quienes aún no cuentan con la información correcta, esto sucedió el 1 de noviembre de 2025, durante la tradicional fiesta de las velas en la plaza principal de Uruapan, Michoacán. Nuevos reportes revelan que el agresor fue abatido en el acto, que 2 personas ya fueron detenidas y que, a pesar de que Manzo afirmaba contar con protección de la Guardia Nacional, no se observó a ningún guardaespaldas identificable en el video. Las familias se habían reunido para la celebración del Día de Muertos, una de las tradiciones más sagradas de México. Y allí mismo, en medio de la celebración, se encontraba el alcalde, Carlos Manzo. Con el micrófono en la mano, se dirigía a la multitud mientras sostenía a su hijo, cuando de repente, se oyeron disparos. El alcalde recibió al menos 6 impactos de bala. Se desató el caos cuando una ráfaga de disparos rasgó el aire. Asesinado a tiros en plena calle durante la fiesta de las velas. El alcalde Carlos Manzo fue asesinado por un pistolero solitario que disparó 7 veces. Según la policía mexicana, el arma está vinculada a 2 enfrentamientos armados entre cárteles rivales en la región. Sin embargo, Manzo fue abatido a tiros a pesar de contar con la protección de la policía local y 14 miembros de la Guardia Nacional. El caos se desató de inmediato cuando la gente se dispersó y corrió en todas direcciones. El alcalde fue trasladado de urgencia al hospital, pero instantes después falleció. A la mañana siguiente, Uruapan ardía de indignación. Miles de personas llenaron las calles con pancartas con la foto del alcalde mientras acompañaban su cuerpo. Los malhechores ya no querían ser atacados por el alcalde. De hecho, estaba logrando mucho por nosotros, los ciudadanos, y por Uruapan. Estaba consiguiendo muchas cosas. Por eso lo dejaron sin vida. Y ahora estamos de luto. Pero lo que comenzó como una marcha pacífica rápidamente se transformó en otra cosa cuando cientos de manifestantes enfurecidos tomaron las calles de Uruapan y se dirigieron al palacio del gobierno estatal. La gente estaba furiosa porque creían que se trataba de un asesinato político, y puede que no estuvieran muy lejos de la verdad. ¿Cómo se explica que, a pesar de que Manzo contaba con un equipo de seguridad de la Guardia Nacional de 14 hombres,
los sicarios lograran acercarse lo suficiente esa noche sin que nadie se percatara. Manso había criticado en varias ocasiones al partido gobernante Moreno por corrupción y sus vínculos con los cárteles. Pero lo que finalmente selló su destino fue cuando declaró la guerra a los cárteles. A partir de ese momento, todos en la ciudad sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran por él. Para comprender por qué el asesinato de Carlos Manso impactó tanto a México, hay que saber quién era y qué representaba. No era un político de carrera con fuertes vínculos partidistas ni poderosos patrocinadores. Manso provenía de las mismas calles que la gente a la que gobernaba. Incluso cuando se postuló para alcalde, no lo hizo bajo ningún partido político. Se presentó como candidato independiente, pero de alguna manera la gente le creyó. Le dieron una victoria aplastante, y con ella llegó una promesa: recuperar la ciudad de los criminales que la habían estado controlando a plena vista. Desde su primera semana en el cargo, Manso declaró la guerra. Denunció a funcionarios corruptos, ordenó redadas contra redes de extorsión y presionó a las fuerzas de seguridad locales para que arrestaran a personas vinculadas a los cárteles que habían operado impunemente durante años. Incluso les dijo a los residentes que si alguien les exigía dinero a cambio de protección, debían denunciarlo directamente a su oficina. Y no solo hablaba por hablar. Hay fotos y videos de él en las calles y entre la maleza, con los militares persiguiendo a miembros del cártel y velando por la seguridad de la comunidad. Pero al cumplir su primer mes como alcalde, las amenazas ya habían comenzado. Durante meses recibió llamadas telefónicas intimidatorias. Luego, una tarde, uno de sus hombres estuvo a punto de ser secuestrado justo después de un acto público. Eso debería haber bastado para que cualquier político se retractara. Pero no Manso. De hecho, redobló la apuesta. En junio de 2025, hizo una revelación impactante tras exponer un supuesto campo de entrenamiento del CJNG en lo profundo de las montañas a las afueras de Uruapan. Publicó imágenes y videos que mostraban a jóvenes, incluso adolescentes, vestidos con equipo táctico, entrenando con fusiles de asalto y realizando ejercicios de estilo militar. Según Manso, estos campamentos se utilizaban para preparar a nuevos reclutas del cártel. Afirmó que estaban dirigidos por soldados colombianos y venezolanos que se habían unido al crimen organizado mexicano para enseñarles tácticas de guerra urbana. La noticia se viralizó instantáneamente, pero en lugar de apoyarlo, o al menos investigar el asunto, el secretario de Seguridad Pública del Estado lo acusó públicamente de mentir y exagerar la amenaza para llamar la atención. En julio de 2025, Manso se encontraba en este bar cuando un grupo de hombres entró y abrió fuego. 10 personas fallecieron al final del ataque, pero Manso logró escapar ileso, aunque no estaba claro quién era el objetivo. El exalcalde creía que él era el objetivo. En las semanas siguientes, el caos se extendió por toda la ciudad. Los informes de tiroteos y asesinatos se duplicaron hasta el punto de que escuelas y negocios cerraron. Para colmo, la ciudad empezó a recibir menos ayuda federal. La situación era tan grave que Al Jazeera incluso informó que Manso movilizó a la población, que tuvo que tomarse la justicia por su mano para protegerse. Un búnker en la ladera de una colina en el pueblo de Tepalcatepec, al suroeste de México. Muros gruesos y una trinchera que cruza la cresta. Está diseñado para la acción, pero no alberga al ejército ni a la policía. Se trata de un puesto de vigilancia operado por el Grupo de Autodefensa Local. Es solo una de sus fortificaciones. Actualmente, están combatiendo al cártel Jalisco Nueva Generación y se encuentran en alerta máxima. A pesar de todo esto, Manso seguía presentándose donde debía estar, sin temor alguno. De la misma manera se presentó la noche del 1 de noviembre para honrar a los fallecidos. Pero, lamentablemente, la noche en que Carlos Manso se unió a ellos, su haces no resultó ser un adolescente de 17 años que, según los investigadores, estaba bajo los efectos de las drogas y armado con una pistola de 9 milímetros vinculada a otros 2 homicidios ocurridos ese mismo mes. Si bien no han revelado para qué cartel trabajaba, los investigadores afirman que no actuó solo y que, desde entonces, han detenido a otros 2 sospechosos. Tras este ataque armado contra el presidente municipal Carlos Manso, las autoridades informaron de la detención de 2 presuntos autores. Según la Secretaría de Seguridad Pública, las detenciones se realizaron durante un operativo en el municipio, donde uno de los atacantes resultó muerto. Las autoridades continúan la búsqueda de más sospechosos vinculados al asesinato, y esta nueva unidad especial de élite, creada por el presidente, podría ser clave en el operativo para detener a todos los implicados. Pero la verdadera pregunta es, una vez capturados los asesinos, ¿qué sigue?
¿Acaso esto impedirá que los cárteles asesinen al próximo alcalde que se interponga en su camino? Alejandro Arcos Catalán llevaba apenas 6 días como nuevo alcalde de Chilpancingo cuando su cuerpo y su cabeza cercenada fueron hallados abandonados en un callejón. El suceso ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, en un estrecho callejón cerca de la calle Moctezuma, a pocas cuadras del centro de la ciudad. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una motocicleta y una camioneta blanca llegaron al lugar. Momentos después, la motocicleta reapareció, seguida por la camioneta, regresando por donde habían venido. Se cree que ese breve video, de apenas 30 segundos, muestra el momento exacto en que abandonaron el cuerpo del alcalde. Horas más tarde, la policía confirmó que el cuerpo era, en efecto, el de Arcos Catalán. El hombre que acababa de asumir el cargo más alto de la ciudad yacía ahora en las mismas calles que había prometido proteger. Lo que resultaba aún más perturbador era que 2 de sus altos funcionarios, su jefe de seguridad y su secretario general, habían sido asesinados días antes. Lo que él no sabía era que sería el siguiente. Antes de su fallecimiento, Arcos Catalán había tenido enfrentamientos con grupos criminales locales por el control de los presupuestos municipales y los contratos públicos. Los vecinos confirmaron que se había resistido a los intentos de extorsión y se había negado a llegar a acuerdos con cualquier grupo criminal. Por lo tanto, tras su asesinato, uno de esos grupos, los Ardeos, fue acusado de ser responsable de su muerte, sobre todo porque también se informó que había asistido a una reunión con los líderes del cártel horas antes de ser hallado sin vida. Y como todos sospechaban, posteriormente se confirmó que, en efecto, fueron miembros de los Ardeos quienes asesinaron al alcalde. Pero hay un giro inesperado. Los sicarios del cartel ejecutaron el crimen por orden de un expolicía que fue arrestado de inmediato. Todos estos fueron asesinatos políticos selectivos de cualquiera que pudiera interponerse en el camino del cártel. Pero no se detienen ahí. Cuando no pueden alcanzar a las personas en altos cargos, como alcaldes o fiscales, los cárteles van tras sus subordinados. Y eso es lo que hace que la siguiente historia sea tan aterradora. Ese día, 2 altos asesores de la alcaldesa de Ciudad de México fueron asesinados en una emboscada a mediodía que acaparó los titulares en todo México. Las víctimas fueron Jaime Guzmán, secretario privado de la alcaldesa Clara Brugada, y José Muñoz, uno de sus principales asesores. El ataque se produjo en la concurrida intersección de la avenida Ploven y la calle Napoleón, en la colonia Nápoles de Benito Juárez, una de las zonas más pobladas de la ciudad. Guzmán se dirigía a su trabajo y se detuvo en la avenida para recoger a Muñoz. Cuando Muñoz se acercó al auto, 2 hombres armados y enmascarados en una motocicleta se les acercaron y abrieron fuego. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Para cuando llegó la policía, ambos funcionarios ya habían fallecido. Ahora, nuestra atención se centra en México, donde 2 altos asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados en un audaz ataque a plena luz del día. La Ciudad de México es considerada un oasis de relativa seguridad en un país asolado por la violencia de los cárteles de la droga. El reciente asesinato en la capital mexicana ha conmocionado a todo el país. Por supuesto, esta no es la primera vez que altos funcionarios mexicanos son víctimas de ataques brutales. El país tiene una larga historia de asesinatos políticos, ya que los cárteles de la droga buscan ejercer su poder e influencia. Todo en este ataque coincidía con las características de un ajuste de cuentas de los cárteles, cuidadosamente planeado y ejecutado. Y hasta la fecha, algunos siguen creyendo que el verdadero objetivo era la propia alcaldesa Brugada. Pero como contaba con un equipo de seguridad armado, los sicarios decidieron enviar su mensaje a través de sus ayudantes. Tras los asesinatos, las autoridades incautaron una motocicleta y otro vehículo relacionados con el caso. 3 meses después, los investigadores detuvieron a 13 sospechosos en conexión con los homicidios. Para muchos en la Ciudad de México, esto representó un punto de inflexión. La capital había sido considerada durante mucho tiempo más segura que el resto del país. Pero este asesinato a plena luz del día destrozó esa ilusión. Esto demostró que, incluso en las más altas esferas del gobierno, ya nadie está realmente a salvo. El ataque también reavivó el recuerdo de la emboscada de 2020 contra el jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado y posteriormente culpó al cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahí radica el punto de conexión. La misma red, los mismos métodos y el mismo mensaje. Ninguna autoridad está a salvo. Así, tras el asesinato del comandante de la Fiscalía en una autopista,
2 alcaldes fueron asesinados en semanas consecutivas y se produjo un doble asesinato a plena luz del día en la capital. La pregunta ya no es si pueden hacer esto en la Ciudad de México frente a todo el mundo, sino qué sucede cuando la próxima advertencia va dirigida a alguien de mayor rango.